en la noche, como siempre lo hago. Bueno, ya. Entonces me voy a pasar ahorita a la presentación para ir explicando cada uno de los puntos. Recuerde, si tiene alguna duda con lo que estoy explicando, me lo puede escribir a través del chat o lo puede hacer, puede abrir su micrófono y preguntarme directamente, pero no olvide cerrarlo para evitar interferencias. Bueno, voy a pasar ahorita. Cualquier duda me la hace saber, por favor. Ponga mucha atención porque al final vamos a ver 3 videos y esos 3 videos van a ser para que usted identifique, en este caso, lo que voy a explicar ahorita. Y eso implica que si usted contesta correctamente va a tener puntos extra para el examen. Así que ponga atención y si hay alguna duda, pues déjenmelas saber para yo aclararse. Primero lo que vamos a ver es la definición de género literario. Acá nos habla que los géneros literarios son categorías de clasificación de las obras literarias con similares características. Para clasificarlas se considera su contenido y su estructura. Hay 3 tipos de géneros literarios: el género lírico, el género narrativo y el género dramático. En esta definición de género literario es tan fácil identificarlo en el sentido que cuando usted agarra una obra que va a leer, cualquier obra que usted pueda tener en su casa, por ejemplo, usted va, al momento de abrirlo, con solo ver la estructura o cómo está elaborada esa obra, usted puede identificar qué tipo de género literario es. Por ejemplo, si usted agarra un libro y ve que está estructurado en versos y que inclusive está centrado cada uno de las partes que aparecen ahí, se puede decir, ah, ese es un poema o es un libro de poemas. Si usted agarra un libro y está escrito de forma general y le va contando una historia, se la va narrando de forma que usted la entienda fácilmente, entonces este es un género narrativo, ya bien puede ser un cuento o una novela. Pero si usted agarra un libro y ve que dice el nombre del personaje, lo que el personaje dice, lo que el personaje hace, y que hay otro personaje que le contesta, también aparecen los apartados de cada uno de ellos, entonces se puede decir, esa es una obra dramática, o es un género dramático de acuerdo a su estructura. Entonces así es como usted va identificando este tipo de elementos. Pero en esta oportunidad yo le voy a dar las características y las herramientas para que pueda diferenciar uno del otro. Entonces, eso se refiere a la definición. No sé si hay alguna pregunta con la definición que acabo de dar, ¿se comprendió? Recuerde que le vaya quedando claro todo, porque a la hora que le pregunte no me vaya a poner en una excusa, miren, no sé, no entendí. Por eso, cualquier duda me la hace saber inmediatamente para poder contestar. Aquí vamos a ver, primero, aquí hay un esquema de todo lo que se vamos a desarrollar, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Los 3 tipos de género y en cuáles se dividen. El primero que aparece acá es el género lírico o género poético. A este género pertenecen las composiciones en las cuales el autor recrea subjetivamente sus sentimientos, emociones y deseos. Estas obras suelen aparecer casi siempre en verso. El género lírico se divide en subgéneros según el sentimiento que predomine en cada composición poética. Usted sabe que el género poético o la poesía, como se conoce, se caracteriza porque, en este caso, el escritor trata de dar a conocer sus sentimientos y emociones a través de lo que escribe, y que tiene ciertas características para que pueda ser identificado de una mejor manera. Y dentro de estas características o elementos, el primero que aparece ahí es el verso. El verso, el que aparece ahí, dice: mínima unidad métrica en un poema está sujeto a la cadencia y a la rima. Recuerde, cuando veíamos el año pasado sobre estos elementos, veíamos de que los versos son cada una de las partes que conforman un poema. Si usted está ante una obra normal, por ejemplo, como el que tengo aquí, no sé si lo van a lograr ver, pero por lo menos para tener una idea. Esto que está acá es una obra literaria normal. Ya voy a explicar en qué categoría entra. Entonces, como es una obra literaria normal, los que tienen ahí son párrafos y cada una de las líneas que conforman el párrafo son líneas de letra. Pero cuando estoy ante un libro de poemas, esas dejan de llamarse así y se llaman versos. Cada una de las líneas que conforman el poema. La segunda característica es la rima. Es la repetición de los mismos sonidos al final del verso a partir de la última sílaba acentuada. Ya esta puede ser asonante o puede ser consonante.
Y recuerde que rima es la terminación igual de cada uno de los versos y que usted ve que hasta que va rimando y que tiene un sonido muy parecido, que hasta se escucha como musical. La tercera es la medida, número de sílabas métricas de cada verso. Recuerdo que el año pasado inclusive les mandé un video al grupo donde íbamos contando cada una de las sílabas del poema y procurando que todas nos dieran la misma cantidad de sílabas métricas. A eso se refiere el tercer elemento. El cuarto es el acento métrico. Es un recurso estilístico que marca el ritmo del verso. En este caso, es el que le determina a usted que están ante un poema. Y si usted, ya vamos a ver los ejemplos más adelante, y cuando usted lee un poema, inclusive se escucha hasta como que lo estuviera cantando, y en realidad solo lo está leyendo, pero es por este mismo, por el acento métrico, que se escucha así como musical, que también tiene que ver mucho con la rima. Y el quinto es la estrofa. Es la combinación de versos que siguen un esquema regular de rima, número de sílabas y colocación de los acentos. Un poema puede estar integrado por una o más estrofas. Esta estrofa es lo que se conoce comúnmente como en un escrito normal como párrafo. Pero cuando estamos ante un poema, lo vamos a llamar estrofa. Y esta estrofa está compuesto por varios versos, ¿verdad? ¿Recuerdan el tipo de poema soneto? Que lo veíamos el año pasado, que es un poema compuesto por dos estrofas de 4 versos cada una y 2 estrofas de 3 versos cada una. Entonces el poema tiene 4 estrofas, que está dividida en 2 cuartetos, me refiero a cuartetos porque cada una tiene 4 versos, y en 2 tercetos porque cada una tiene 3 versos. No sé si hay alguna pregunta con respecto a estos primeros elementos de la poesía. ¿Preguntas? No. Esos son los elementos. Vamos a ver algunos ejemplos o tipos. Vamos a ver primero que se refiere a la sátira. Dice que es un poema burlesco e ingenioso que critica con humor algunos comportamientos humanos, provocando en el que lee o escucha risa. Su intención es usar la burla para reflexionar. Y vemos un ejemplo. Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar. Al torpe hace discreto, hombre de respetar. Hace correr al cojo, al mudo le hace hablar, el que no tiene manos bien lo quiere tomar. Arcipreste de Ita. Y lo que se hace en realidad es una crítica a las personas que son muy interesadas y que solo porque alguien tiene dinero se quieren hacer amigos de esas personas, en ese sentido. El otro ejemplo es La elegía, que es un poema que expresa el dolor por la pérdida de alguien o de algo muy querido, un amigo, un familiar o un amor. Despierta en el lector sentimiento de nostalgia. Lo veíamos el año pasado y la elegía como es la manera en que el escritor trata de sacar sus emociones porque se le murió alguien muy cercano a él. Y vemos el ejemplo de acá, cuando dice, umbrio por la pena, casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla, donde yo no me hallo, no me halla, hombre más apenado que ninguno. Y acá el escritor está expresando el dolor que siente por la pérdida de un amigo. Otro ejemplo por ejemplo, La égloga. Es un poema que canta el amor y a la naturaleza. Su originalidad reside en que se escribe como un diálogo entre pastores que intercambian sus vivencias amorosas siempre en un entorno natural. La égloga nos comunica un sentimiento de plenitud amorosa, y vemos el ejemplo. El dulce lamentar salicio juntamente y nemoroso he de contar sus quejas imitando cuyas ovejas al cantar sabroso. Estaban muy atentas los amores de parecer olvidadas. Escuchando, y es un poema de Garcilaso de la Vega donde nos cuenta la conversación de dos pastores en este caso, por eso es un ejemplo de Eva en ese sentido. El último habla acerca de la oda. Dice, es un poema que el escritor expresa su homenaje a alguien o a algo que aprecia de forma especial. El sentimiento que produce es la admiración por la persona o la realidad que se celebra. Y aquí nos habla acerca de tú que te sientes en el trono resplandeciente, inmortal Afrodita, hija de Zeus, sabia en los artes de amor, te suplico, angustiosa diosa, no consientas que el dolor parezca mi alma. Y el dolor parezca mi alma, que es un tipo de poema, ¿verdad? Que en este caso está exaltando a Afrodita, la diosa del amor y de la belleza.
Otros subgéneros de este tipo de cuentos, de este primero, que es la poesía, es la canción, que es un poema en verso de tema amoroso, pero puede exaltar otras cosas. El madrigal, que son poemas sumamente breves, que generalmente tienen temáticas de pastores o historias de amor, y el romance, que es una composición poética española, que, que es característica de los siglos XIV y XV, que son bastante cortos. Hasta ahí llega el primer elemento. Vamos a ver el segundo, que es el género narrativo. No sé si hay alguna pregunta del primero, que es el género poético. Preguntas o dudas que tengan al respecto para aclarárselas ahorita, porque después yo les voy a preguntar y espero que me contesten. No, bueno, entonces voy a continuar con el segundo, que es el género narrativo. El género narrativo agrupa las obras en las que el narrador relata los hechos protagonizados por distintos personajes en un espacio y un tiempo determinados. Estos relatos suelen presentarse en prosa, aunque también existen las narraciones en verso. Y encontramos epopeyas o cantar de gesta. Estas últimas usted ya las va a ver en bachillerato, se ven este tipo de obras. Y vamos a ver algunos elementos. Los elementos de estas obras son la acción o argumento, que es el conjunto de sucesos que relatamos al contar una historia. La forma de ordenar los sucesos se llama trama y se divide en planteamiento, nudo y desenlace, ¿verdad? Que es lo que veíamos anteriormente cuando veíamos el cuento en general. Los personajes son los seres que viven los sucesos de la historia narrada. Los personajes suelen ser protagonistas, secundarios o antagonistas, que es lo que vimos en la clase anterior, cuando se refiere a la clasificación de los personajes. Espacio y tiempo son los que aportan un contexto de los hechos narrados y nos dan una visión más amplia de la acción. En el caso del tiempo, explica cuándo es y el manejo del mismo. Y el espacio es el escenario y el manejo del mismo. El tiempo se refiere a en qué fecha o cuándo se lleva a cabo la historia, y el espacio en qué lugar se lleva a cabo la historia. Y el último elemento es el narrador. Es la voz que nos cuenta la historia, no es el autor, y muestra el punto de vista del que se cuenta la historia. Y recuerden que veíamos en las clases anteriores que habían tres tipos que son los que más pueden encontrar, que es el narrador protagonista, narrador testigo y narrador omnisciente. Eso lo veíamos en las clases pasadas. Ahora vamos a ver los elementos o los tipos, los tipos de subgéneros narrativos. Y el primero que nos aparece acá es el mito. Dice que es una narración tradicional de autor anónimo, cuyos protagonistas son los dioses y los héroes de una determinada cultura. Con los mitos, los hombres intentaban explicar el origen del mundo, de los sentimientos y de las costumbres. Esto, para que usted entienda mejor el mito, es las explicaciones que se daban acerca de las cosas que sucedían en la realidad, pero como no existía la ciencia, por ejemplo, entonces se daban unas explicaciones espirituales o no científicas, por así decirlo. Por ejemplo, ahora nosotros con el avance de la ciencia y la tecnología, sabemos de que existe el ciclo del agua, ¿verdad? Que cuando va a llover, no sé si usted ha sentido que hace mucho calor, es porque las nubes están absorbiendo todo el agua que hay en la tierra y esa agua va subiendo hacia ella, por eso como que el calor se desata más fuerte, y cuando ya están llenas de esa agua que absorbieron, la vuelven a soltar y es como se provoca la lluvia. Antes, como no se sabía eso, por ejemplo, oían que había un trueno y decían, oh no, ahora Zeus, que es el dios del trueno, está enojado y ya va a llover. O sea, esas explicaciones o esos mitos se daban porque no se tenía una explicación científica de algunas cosas que pasaban. Entonces la gente buscaba otro tipo de explicaciones y es así como nacen los mitos en ese caso. El siguiente es la leyenda. Dice que es un relato tradicional de autor anónimo que incorpora algunas referencias reales, como lugares, personajes históricos, entre otros, y suele tratar asuntos sobrenaturales, misteriosos. Las leyendas se transmiten oralmente hasta que el interés de los escritores por ella hizo que se acogieran por escrito. Las leyendas usted no va a encontrar, inclusive las nuestras en El Salvador, no va a encontrar, esa leyenda la escribió tal persona. No, porque las leyendas son de producto
son de producción popular y vienen de generación en generación, perdón, y se transmiten de forma oral. Lo que han hecho algunos escritores es recolectarlas y formar un libro, pero no fueron ellos los que se las inventaron, sino que se las escucharon de alguien más. En este caso, para entender la diferencia entre mito y leyenda, el mito es como más general, es como una explicación no científica sobre hechos que ocurren en la realidad. En cambio, la leyenda ya tiene que ver mucho eh, con un personaje específico. Por ejemplo, nosotros conocemos la leyenda de la ciguanaba y ahí nos la cuenta cómo fue que esa mujer llegó a ser tan fea y a jugar con el sentimiento de los hombres y todo eso. Entonces ahí nos explican en esa leyenda cómo llegó a ser la ciguanaba. Entonces esa es la diferencia entre mitos, que el mito es de forma más general, inclusive es una explicación no científica del origen del universo, por ejemplo, del origen del humano, o cómo fue creado la persona, que usted sabe de que en el Popol Vuh, que usted lo va a ver en primer año, nos habla de que nosotros los seres humanos fuimos creados a base del maíz, y que por eso a nosotros nos gustan mucho las cosas de maíz, porque fuimos creados a base de ellos. En cambio, los que somos cristianos y leemos la Biblia nos dicen en el Génesis de que no, de que si no, ahí Dios nos creó de polvo, ahí mezcló polvo con agua y hizo como una especie de lodo, formó al ser humano, le dio el soplo de la vida y es así como existimos. Entonces ahí van a haber varias explicaciones acerca del origen de la vida o del hombre, por ejemplo. Tiene que ver con la parte mitológica. Y en cambio las leyendas es más especificado a un personaje en particular. El tercero es la fábula. Es un relato escrito en verso o en prosa de autor generalmente conocido, protagonizado por objetos o animales que intentan ofrecer una enseñanza o moraleja valiosa al final. Usted lo puede diferenciar del cuento, aunque algunas tienen muchas características del cuento. Acá las características principales es que los personajes principales son animales que adquieren actitudes humanas, por ejemplo, que pueden hablar, que viven en una casa o que se comportan como personas normales, ¿verdad? Pero son animales y que siempre dejan una enseñanza o moraleja al final para que el lector aprenda algo y no cometa el error que le pasó al personaje de la historia, en ese sentido. El tercero es el cuento. Es una narración breve escrita en prosa cuyas características son las siguientes. Tenemos acción, se desarrolla única acción, normalmente dividida en planteamiento, nudo y desenlace. Acá, como los cuentos son bastante cortos, solo hay una acción, ¿verdad? Solo hay, en este caso, los personajes solamente se van a enfocar a realizar una acción, no en el caso de la novela, que pueden haber muchas más, ya lo vamos a ver más adelante. El segundo, personajes, aparecen pocos personajes y su psicología no experimenta cambios durante la narración. Como el cuento es muy corto, no le va a especificar. Por ejemplo, usted recuerda que Caperucita Roja, no le va a decir, ay, Caperucita se llamaba Charlotte y en realidad era rubia y tenía 12 años y su mamá era aquí. No, no le va a describir nada porque debido a que el cuento es muy corto, lo que hacen es presentar a las personas de forma general. Inclusive ni siquiera en algunos casos ni nombre tienen, sino que solamente se les nombra por ciertas características físicas que tienen algunos personajes. Entonces, a eso hace referencia en cuanto al cuento. Tenemos lugar y tiempo, no suelen detallarse con mucha precisión. Según su origen o su contenido, existen dos tipos de cuentos. Vamos a ver acá. El cuento popular, que es un relato de autor anónimo que se transmite oralmente, por lo que circula en diferentes versiones hasta que es recogido por escrito. Con frecuencia intenta transmitir una enseñanza, aparecen seres o objetos fantásticos y los personajes suelen dividirse en buenos y malos. El cuento popular hay que entenderlo porque si usted, por ejemplo, ha leído La Bella y la Bestia, Hansel y Gretel, que son cuentos de los hermanos Grimm o cuentos de Hans Christian Andersen, son cuentos populares en el sentido que ellos sí son los escritores porque al final le dieron vida al cuento, pero fueron basados en historias que les contaban a ellos de pequeños. O sea, es como que ahora a usted le cuenten, por ejemplo, la historia de la ciguanaba, del cipitillo, de la carreta chillona o del cadejo, y usted con base a eso que le cuenta a algún familiar o su abuelo, viene usted y elabora un cuento sobre ellos. Entonces, ese es un cuento popular porque aunque el cuento usted se lo inventó, pero es con base a una historia que ya existía. Y tenemos el cuento literario, que es una narración de autor conocido
que se difunde por escrito, por lo que existe una única versión. No trata de comunicar ninguna enseñanza y aparecen personajes propios de la realidad cotidiana. En ese caso, es cuando el escritor de su propia imaginación se inventa un cuento, ¿verdad? Y existen muchos de ese tipo, no es como el anterior que está basado en algún relato popular que alguien le contó. Y el último de los elementos que aparece acá es la novela. Lo voy a ampliar. La novela es un relato más extenso que el cuento, está escrito en prosa cuyos rasgos son los siguientes. Ahí usted puede decir, pero la novela y el cuento tienen ciertas características y aquí vamos a ver. Tiene un narrador que es el que nos cuenta la historia desde diversos puntos de vista, que es lo que ya explicaba. La acción acá es más extensa y compleja que en los cuentos y puede ramificarse en acciones secundarias. Acá la acción ya se lo especifica a comparación del cuento, que es mucho más corta. La acción en la novela es mucho más extensa. Inclusive usted, por ejemplo, va a tener un cuento que por más páginas que tenga va a tener 10, pero va a haber una novela que lo mínimo de páginas que va a tener son 100. Entonces acá el escritor ya tiene como más libertad para poder realizar ciertos aspectos que no lo tiene en el cuento. También lo vemos en el caso de los personajes. Su presencia es mayor que en los cuentos y su psicología va evolucionando conforme avanza el relato. Acá en la novela ya los escritores nos describen a los personajes. Por ejemplo, ya no solo nos cuentan como Caperucita, una niña que anda una caperuza roja y que vive con su mamá y va a dejar una canasta de software. Acá en la novela ya los va especificando. Por ejemplo, dice que María es una muchacha de aproximadamente 16 años, que siempre se peina con haciéndose dos trenzas, que usa ropa muy sencilla, que parece que está enferma y que por eso no le haya sentido a la vida. Y ahí le va especificando cómo es el personaje, o sea, como que se lo describe de una forma más concreta. Porque el escritor tiene más espacio, porque la novela es más extensa en ese sentido. El último es el lugar y el tiempo. Aparecen escritos con mayor detalle. Hay distintos tipos de novela en función del tema central del relato. Está la novela amorosa, la novela fantástica, la de aventura, la de misterio, la bibliográfica, la histórica, psicológica, la de ciencia ficción y la policíaca. En este caso, que las novelas las vamos a comenzar a ver desde la unidad 7 en adelante y lo demás lo va a ver en octavo grado. Entonces, hasta aquí llega lo del segundo, que es los géneros narrativos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No sé si ya tienen claro el género poético y el género narrativo. Si les pongo algo, lo van a poder identificar, porque para pasar al género teatral. ¿Preguntas, dudas o comentarios al respecto? No, todo claro. No entendí muy bien lo de la fábula. ¿No lo entendió? Sí. ¿Sí lo entendió o no? No, no lo entendí. La fábula entra dentro de los géneros narrativos porque le cuenta a usted una historia de forma narrativa. O sea, es como de forma narrada, o sea, como que alguien le contara la historia, pero está escrita. Y se caracteriza porque los personajes son animales y esos animales adquieren características humanas porque pueden hablar, inclusive se comportan como seres humanos porque pueden vivir en una comunidad, pueden vivir en una casa, por ejemplo. Pero a diferencia del cuento, que también puede tener como personaje principal animales, este es que esta deja siempre una enseñanza o una moraleja, que es lo que trata de que el lector capte para que evite que le pasen los mismos problemas que le pasaron al personaje en ese sentido. O sea, a eso se refiere la fábula. No sé si le aclaré la duda, Maura. Sí, gracias. Vale, entonces voy a pasar al tercero para ya finalizar con los videos y podamos identificar los tipos ustedes. Vamos a pasar. Dice que el género teatral o dramático, vamos a ampliarlo, es aquel que incluye obras que desarrollan una historia, pero no relatada por un narrador, sino por los propios personajes. La historia está creada para ser representada por actores sobre un escenario y ante un público. Pueden estar escritas en prosa o en verso y se clasifican en distintos subgéneros teatrales, dependiendo del tema que trata, del tipo de personaje que aparece en la escena y del desenlace que tiene. Acá es fácilmente identificable porque la estructura de las obras dramáticas, como les decía anteriormente, está dada porque está el nombre del personaje y lo que el personaje dice o hace.
Entonces, a comparación de otras, no está escrita de forma general o no está escrita en verso, como en el caso de la poesía. Aunque sí puede ser escrita en verso, porque las obras pueden estar escritas en verso o en prosa, pero aunque sea escrita en verso, siempre va a haber un personaje el que va a hablar y otro que le va a contestar, ¿verdad? Entonces, por ese lado no lo puede confundir con un poema, porque va a tener personaje, en cambio, la poesía no lo tiene. Las características principales son las obras teatrales se dividen en partes llamadas actos o jornadas, separadas entre sí por la caída y subida del telón. Los actos se dividen en escenas, se separan entre sí por la entrada o salida de algún personaje. La escena, cuando entra o sale un personaje, hay un cambio de escena porque hay un cambio en la intensificación de la historia, por así decirlo. Digamos que hay dos personajes, entra un tercer personaje, entonces la conversación va a variar en cuanto a otra cosa, o se puede intensificar la conversación que tenía porque entró alguien más, por eso es un cambio de escena. El segundo es los cuadros se separan entre sí por los cambios en el escenario o en el tiempo o los que tienen lugar la historia. Acá usted lo puede identificar muy fácilmente, por ejemplo, cuando usted va a ver una obra de teatro y ve que apagan la luz del escenario o cierran el telón y cuando lo vuelven a abrir ya aparece otra escena u otro escenario, por ejemplo. Al principio usted puede ver a dos parejas que están desayunando y están hablando de lo que les pasó ayer, por ejemplo. De repente, después que pasan varias escenas, cierran el telón y cuando lo abren ya están fuera de la casa porque el esposo ya se va para el trabajo y ella sale a despedirlo. Ahí hay un cuadro, hay cambio de cuadro porque hay cambio de escenografía en ese sentido. A eso se refiere este elemento. Algunos elementos que vamos a encontrar son los diálogos, que son las intervenciones de los personajes sobre el escenario. Ahí es, por ejemplo, como les decía, cada personaje tiene sus propios diálogos, es decir, ahí aparece el nombre, por ejemplo, Pedro, lo que Pedro dice, María, lo que María le contesta, entonces a eso se refiere la parte de diálogos. También existen los monólogos, que se pronuncia el texto en voz alta para sí mismo, pero dirigiéndose al público. Es que cuando sale un personaje y comienza a hablar, por ejemplo, de un problema que le pasó en el trabajo, pero lo está hablando como que es como que lo estuviera pensando en voz alta, pero, o sea, el público lo escucha, pero él hace como que estuviera solo. El soliloquio, se pronuncia el texto en voz alta para sí mismo, estando él solo en la escena. En el monólogo puede ver a alguien más, pero solo está hablando como para sí mismo. Y en el soliloquio solo está el personaje que está hablando. Y en la parte se dirige al público o a otro personaje sin que supuestamente lo oigan los demás. Por ejemplo, esto usted lo puede diferenciar de los otros dos porque en la parte solamente es que el personaje se hace como a un lado. Digamos que están peleando una pareja de esposos y le está diciendo, no, es que mira, vos tenés la culpa y ella le contesta una cosa. Entonces viene el personaje hombre, se aparta un poco del personaje de la mujer y le dice al público, no, esa está loca. Y entonces, obviamente la mujer que estaba ahí lo escucha, pero se hace que no lo oye porque el actor en este caso solamente se lo puede decir al público, por eso se llama aparte, porque se aparta de la escena principal y se dirige al público para decirle algo y que supuestamente la mujer no lo escucha. Esos son los elementos. Vamos a ver ahora algunas características del género teatral. El género dramático se constituye de las dos dimensiones. Está la literaria, que es el texto, la historia misma, que cuenta por la voz de los personajes. Y está la parte escénica, que son todos los elementos que permiten la escenificación en las que incluyen las acotaciones, que son las indicaciones que el escritor hace a los actores que van a representar la obra y se refieren a la escenografía, los gestos, movimientos, entradas y salidas del escenario. Estas acotaciones siempre van a ir entre paréntesis. Por ejemplo, digamos que dice Pedro y después de Pedro se abre paréntesis y dice, se para y abre la puerta. Eso de se para y abre la puerta no lo va a decir Pedro con sus palabras, sino que son acciones que él va a realizar. Esa es una acotación. Entonces, cuando él dice Pedro, abre paréntesis, se para y abre la puerta, eso Pedro lo va a realizar, después dice dos puntos, y saluda y le dice, hola María. Entonces viene, abre la puerta, ve a María, le dice, hola María. Eso de hola María ya es parte del diálogo. Eso sí lo va a decir. Entonces, solo lo que va entre paréntesis, que son las acotaciones, son acciones que va a realizar, no cosas que él va a decir en ese caso.
Y tenemos también los actantes, que son parte de la representación, que ya entran las luces, la música, el vestuario, la escenografía, la tramoya, el maquillaje. En este caso, los actantes tienen que ver mucho con la representación, porque usted va a una obra de teatro y va a ver, por ejemplo, que hay una escenografía al final, que los personajes tienen un vestuario particular, que si está lloviendo usted va a escuchar truenos, tiene que ver con la parte del sonido, tiene luces porque se apaga y se encienden partes en el escenario, entonces tiene que ver más con la representación. Ahora veamos los tipos. Tenemos el primer elemento que es la tragedia. Las tragedias son las obras que pretenden conmover al espectador presentándole un conflicto grave y doloroso, tradicionalmente protagonizado por personajes de clase social elevada, reyes, nobles, héroes. Sus protagonistas se caracterizan Los protagonistas se caracterizan por un destino adverso y una personalidad muy marcada. Estas obras tienen un desenlace desgraciado, ya que muestran rebeldía o orgullo. No sé si se acuerdan que el año pasado les hablaba sobre Edipo Rey y como todo lo que le pasa a Edipo Rey, todo lo que le pasa a Edipo Rey y que es un rey y que vive con su esposa y que descubre que al final su esposa era su mamá y que él cuando descubre eso se saca los ojos y su esposa se ahorca. Eso es una tragedia porque termina de forma trágica. Es el primer género subgénero del teatro. La segunda es la comedia. En este caso, las comedias son obras que intentan entender y divertir al espectador, ofreciéndole una historia de amor, de costumbre o de enredo, protagonizada por personajes cercanos a la realidad cotidiana del público. Los personajes causan burla porque sus acciones son producto de una debilidad de carácter. Usted lo puede identificar fácilmente. La diferencia no es porque la tragedia, obviamente porque va a terminar con un final infeliz, ¿verdad? Y esta por lo general va a tener un final feliz, pero también se diferencia por los tipos de personajes. En la tragedia, usted va a encontrar reyes, personas de clase noble, inclusive hasta dioses como personajes principales. En cambio, en la comedia usted va a encontrar que es un borracho, una prostituta, un mendigo, los personajes principales y que tratan de ser una crítica a la sociedad en la que viven en este caso. Entonces, usted fácilmente puede identificar por esa característica la diferencia entre el primero y el segundo que acabamos de ver. Y el tercero es el drama. Los dramas son obras que buscan hacer reflexionar al público mediante la representación de un conflicto serio, mezclando con elementos cómicos, protagonizados por personajes cercanos al público. Los dramas pueden tener un desenlace feliz o desdichado. Las historias están más próximas a la vida real. Este es como una mezcla entre la tragedia porque, pero se diferencia de la tragedia porque aquí los personajes son comunes. Por ejemplo, puede ser una pareja de recién casados o personas normales que tienen problemas y que lo van enfrentando de acuerdo a esas características. Con ese sentido, el drama es como más realista a comparación de los anteriores y puede tener dentro de su historia algunas partes que pueden causar risa. Sin embargo, siempre va a predominar la parte dramática del mismo. Entonces, estos son los tres principales del teatro. Ahí también puede encontrar, por ejemplo, hay otros subgéneros como la tragicomedia, que es la unión entre la comedia y la tragedia. Pueden encontrar otros subgéneros como la ópera o el teatro musical y todo lo que tiene que ver con la parte de representación. No sé si hay alguna pregunta o duda de lo que acabo de explicar. Pregunta, hasta aquí llega la presentación. Ahora les voy a... No, dicen. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir los videos. Me dicen por favor si ya logran ver el primer video. Presten mucha atención, son 3 videos los que vamos a ver. Se los voy a tratar de reproducir uno tras otro para después preguntarles o discutir directamente qué es lo que usted vio. Para que usted pueda identificar qué tipo de género literario son. Entonces, ¿me confirman que todos lo logran ver? Todos logran ver el apartado del video que acabo de compartir. Solo Maura me ha contestado.
Vale, entonces voy a desconectar mi cámara y mi micrófono y y vamos a ver los 3 videos para después discutir qué tipo de género son y así también que ustedes vayan teniendo puntos extras para el examen. La presumida. Había una vez una rata muy laboriosa y dedicada, cuya hija se pasaba todo el día sin hacer nada, sentada frente al espejo. ¡Qué bella soy!, repetía por el día, por las tardes y por las noches. Un día, mamá rata encontró una moneda de oro mientras regresaba a casa. Al momento, la rata imaginó cuántas cosas podría comprar con aquella moneda de oro tan brillante. Pero lo más importante para ella era su propia hija, por lo que decidió regalársela sin dudarlo. No compres nada inútil, le advirtió la mamá a su hija cuando se disponía a marcharse. Al llegar al mercado, la ratita presumida compró una cinta de color rojo. Le encantó cómo lucía de hermosa en su cabeza. «Ahora seré más bella aún», pensaba la ratita. De regreso a casa, se topó con el señor Gallo, quien le propuso trabajar en su granja, pero la ratita contestó rápidamente: «Lo siento, querido Gallo, no me gusta levantarme temprano». Más tarde, se encontró con un perro cazador, quien estaba necesitado de una buena compañera de caza. «Lo siento, querido perro, pero no me gusta correr y andar agitada», contestó la pequeña y se despidió con un hasta luego. Finalmente, salió al encuentro de la ratita un gato gordo de bigotes enormes. «Hola, ratita, ¿quieres trabajar conmigo? No tendrás que levantarte temprano ni correr», le dijo el gato acercándose lentamente. La ratita, tan alegre, le preguntó a qué se dedicaba. «A devorar holgazanas como tú», y se abalanzó sobre la ratita en un santiamén. La suerte es que el perro cazador se encontraba cerca y espantó al gato de un mordisco. Entonces, la ratita regresó a casa rápidamente a contarle a su mamá la importante lección que había aprendido. Fin. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, estás como quejándote,
mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Vaya, ahí veíamos los 3 videos. Ya nos quedan pocos minutos, así que les voy a preguntar directamente a cada uno de ustedes. Por favor, conteste al que le pregunte, porque se voy a ir retomando.
Y si no, alguien después tiene la oportunidad de contestar, pero antes me dice su nombre para saber qué contestó. Vale, el primero que me aparece acá es Anderson Rivera. Anderson Rivera, de acuerdo a los videos, el primer video, ¿en qué género literario usted lo puede clasificar? Yo, Anderson, profe, el que se ahora así. soy. Vale, Yo, permítame, profe, ahora solo a ver si Anderson. Solo quiero ver si Anderson me contesta, si no, contesta usted. El que se refería a la ratita que salía al principio, presumida. Anderson. Vaya, Maura, conteste usted porque Anderson no contestó. es género literario y es fábula. Ajá, sí, pero géneros literarios son todos, pero ¿en cuál entra? ¿En el género poético, en el narrativo, en el dramático o en cuál? Maura. En el narrativo. Ajá, muy bien. Y su clasificación, por las características que veíamos, es una Es fábula. fábula. Muy bien, Maura, gracias. Ya la voy a anotar acá para el punto. Va ahora Génesis Nayeli Hernández. El segundo video que veíamos sobre Me gusta cuando callas, ¿qué tipo de género usted lo puede clasificar de acuerdo a sus características? Génesis Nayeli Hernández. Génesis. No sabe. ¿Alguien que sepa? Yo, profe, de nuevo. Vamos por ahí. Martínez. Dígame, Maura. Es lírico porque habla de cómo se siente el narrador y es poético. Sí, es lírico porque habla en ese caso, tiene un lenguaje poético, solo que no, Maura no es narrador, sino que es la persona que es una persona que está declamando el poema, ¿verdad? Porque el narrador solamente entra en el género narrativo, pero sí es lírico porque nos está contando lo que siente el personaje a partir de sus propios sentimientos. Muy bien. Ahora, Keila Rivera, el tercer ejemplo que veíamos, el último video, ¿en qué género lo puede clasificar? Keila Rivera, de acuerdo a sus características. Keila, ¿No? no. ¿Alguien más? Dígame, Mónica. Mónica Esmeralda, ¿qué tipo de género se puede clasificar? Género teatral. Muy bien, ahí veíamos inclusive, aunque no sabemos, está en alemán, creo, es el idioma que está cantando el personaje, pero ahí nos salían los títulos abajo y ahí vemos, por ejemplo, que hay personajes, que aunque solamente está hablando una persona, hay más personajes ahí, entonces es un género teatral. Inclusive vemos ahí el vestuario, porque obviamente la gente no anda así en la calle como anda el personaje que canta, ¿verdad? Hay un vestuario, hay un escenario, tiene una escenografía, y por lo tanto lo podemos determinar en género teatral, como decía Mónica. Entonces Mónica y Maura tienen puntos extras para realizar. Entonces llegaría hasta acá, nos vemos. Permítanme, voy a dejar de grabar la clase, porque no me va a salir muy larga.